Hola, ¿cómo les va? Estamos volviendo. Yo creo que esto lo van a ver por allá el 14 de agosto, dentro de unos días, pero que parezca lo más en vivo posible. Eh, Espero que estén bien. Bueno, la idea es continuar en esta clase profundizando con los contenidos de estructuras, que es lo que comenzamos a ver la clase pasada en conceptos generales. Para lo cual vamos a gastar un par de diapositivas donde reeditamos, repasamos, revisamos un poquitito lo que se vio en la clase anterior. En realidad no es más que el texto. Yo quiero decirles que es muy importante que vayan profundizando estos contenidos, que los entiendan, no que los memoricen, porque memorizar esto es como memorizar una oración, aquellos que son cristianos o memorizar cualquier cosa. Lo importante es entender los conceptos. Entonces, si ustedes logran entender todo esto que va saliendo acá despacito, porque ya lo vieron, porque ahora le hacen una nueva pasadita, me quedo muy tranquilo de que van a aprender estructuras. Si no es así, no me quedo tranquilo, claramente, y sí sé que van a entrenar muy bien la memoria y que quizás aprueben con buena nota un parcial, un examen final, pero que no van a poder volar, no van a poder ser creativos, no van a poder ser ideosos, si vale el término, cuando se pongan a desarrollar un proyecto donde las estructuras determinen algún aspecto más allá de lo rigurosamente necesario para que la cosa no se caiga en la cabeza de la gente. Si quieren ser creativos, tienen que aprender esto, pero profundamente comprenderlo. Es como, no sé, el escultor, si no conoce los tipos de barro, los tipos de arcilla, cómo se trabaja, cuáles son las técnicas, nunca podrá hacer una buena escultura. Por más onda que tenga esa persona, desconoce el material con el cual trabaja. Acá es más o menos lo mismo. Yo creo que no son cosas difíciles. Si les resultan difíciles, por favor, la idea es que pregunten mucho con el profesor en las clases en simultáneo, online, para que podamos salvar estas dudas. Ahora, hay muchos conceptos que son quizás novedosos. eh, Diría que no tanto, porque está todo fundado en temas de física que ya han visto en otras oportunidades seguramente, nada más que estamos yendo un poquitito más al grano. Pero de todos modos, la idea es que tengan una acumulación de dudas, si fuera así, o de conocimiento que les permita que surjan nuevas dudas para explayarlas en la clase próxima. Si ustedes esperan a leer todo el apunte, a ver los teóricos, a tratar de hacer el práctico el día antes del parcial, les aseguro que se están perdiendo. Van a tomar el tercer trole y que viene lleno encima. Entonces, van a perder un montón. Traten de llevar al día la cosa porque eso les da el beneficio de poder preguntar con certeza y con tiempo al profe. Porque eso nos permite como cátedra también, si vemos que hay algún problema puntual en lo que estamos dando, que no lo comprenden, que se les dificulta mucho, bueno, dar una vuelta de tuerca, cambiar, hacer una clase especial, lo que fuera, pero si esto sucede el último día, estamos complicados. Bien, acá termina el repaso, yo creo, con esta lluvia de letras que la vamos a acelerar, de manera que podamos empezar a ver la segunda parte de esto que llamamos la bolilla de estructuras en la materia. No es más que una introducción a las estructuras. En los años siguientes ustedes van a tener específicamente materias que se llaman estructuras 1, 2, 3 y 4, donde van a profundizar seriamente esto, pero esto es como el lenguaje. Si ustedes van a China y no saben un lenguaje, no saben chino, van a estar jodidos. Eh,
pueden encontrar sustitutos, traductores y lo que fuera, pero se van a perder un montón de cosas, las sensibles. Si ustedes aprenden el lenguaje antes, seguramente van a poder sacar mucho más provecho a esa historia. Acá es exactamente lo mismo. Van a empezar a cursar las materias de estructura con un conocimiento, diría que bastante importante, de los principios fundamentales en los cuales las estructuras fundan su razón de ser. Entonces, bueno, vamos para adelante. ¿Se acuerdan que hablamos de esto el otro día? Los problemas básicos de la estructura consistían en estos tres: cubrir luces, que explicábamos que era cubrir luces, era la distancia entre los apoyos de elementos horizontales que sostienen o soportan la envolvente superior. Esa envolvente superior está compuesta por capas que constituyen en sí la envolvente, con aislaciones térmicas, hidrófugas y todo eso. Hay capas que hacen la estética y hay una capa que es parte del subsistema estructural, que es la estructura para cubrir luces, la que le da soporte a todas las otras capas que mencioné recién. Aparte de permitir colgar de ahí instalaciones, un montón de otras cosas. El otro problema era transmitir la carga al suelo, y un tercer problema era resistir las fuerzas horizontales, que también se vieron de dónde provenían, etcétera, etcétera. Bien, hoy vamos a avanzar en el punto 1, en esto de cubrir luces. Esta tablita yo diría que de alguna manera se la voy a hacer llegar en PDF para que la impriman en una hojita 4, la tengan como un machete para cuando comiencen a bosquejar diseños y puedan tener una clara idea de con qué material y con qué configuración geométrica, que es lo que de alguna manera está enunciado ahí en texto, pueden cubrir distintas luces. Entonces, como nos dedicamos a cubrir luces, tapamos estas otras, y que quede claro, este teórico se dedica a esa parte específicamente, con distintos materiales y distintas circunstancias. Primer problema: cubrir luces. Según el esfuerzo a que trabajan, vamos a dividir esto, porque ¿se acuerdan lo que era esfuerzo? Era una fuerza sobre una superficie, distribuida sobre una superficie. Para cubrir luces hay distintas posibilidades, distintos recursos. Vamos a ir viendo eso. Una posibilidad es usar estructuras que trabajan a flexión o estructuras flexionadas como principio estructural para cubrir la luz entre los apoyos, que son las más comunes en nuestra vida corriente. A ver, si vamos a Mesoamérica, previo a la conquista por parte de los españoles, todas las culturas no manejaban esto de... Seguramente lo conocían, ¿no? Porque es muy natural que un tronco de un árbol trabaje a flexión, pero en las construcciones de piedra que utilizaban, ellos no tenían piezas, quizás por la magnitud necesaria, para trabajar a flexión. Trabajaban con otros fenómenos que ya lo describiremos quizás, pero que no era la flexión. Hoy en día casi todo lo que vemos en nuestras viviendas trabaja a flexión. La losa del techo, el dintel de una puerta, o sea, lo que soporta lo que está por sobre la puerta. La puerta, ustedes sabrán que no es estructural, el marco de la puerta tampoco. En las ventanas lo mismo. En general usamos piezas a flexión en toda la construcción que vemos. La otra forma o el otro esfuerzo con el cual podemos constituir piezas estructurales para cubrir luces es a través de la compresión, y eso se realiza a través de piezas que conforman arcos. Ya vamos a ver que los arcos están constituidos por elementos que, debido a su forma y su disposición específica, lo que hacen es soportar compresión, y uno con otro se calzan debido a esta compresión y a los esfuerzos gravitacionales, como ven en la fotito ahí de la izquierda, que son monitores de computación viejos, de los de tubos de rayos catódicos, no los planos que existen ahora.
que como tienen la espalda, digamos, más pequeña que la parte del monitor en sí, la parte donde vemos los dibujitos nosotros, a alguien se le ocurrió construir este elemento. Y algo parecido son los arcos. Tienen las piezas que son cónicas, no son de lados paralelos porque se conforma un arco. Eso tiene todo un desarrollo que ya lo vamos a ver más adelante. Y hay otra forma de cubrir luces que es a través de piezas que están traccionadas. Ustedes se pondrán a pensar, cuando ven dibujitos se van a dar cuenta. Hay cables, hay telas, hay membranas que de alguna manera uno las tensa y cubre luces. Esto nos permite también como tercera instancia posible para cubrir luces. Así que vamos a ir desarrollando una a una estas, estas posibilidades. Vamos a comenzar por las flexionadas. Bien, esto es el esquema básico de fuerzas de un elemento sometido a flexión. ¿Cuál es la condición para que esto suceda, para que la pieza esté a flexión? Que tenga dos apoyos en los cuales se generan reacciones, que son las dos flechitas hacia arriba, cuando aparece una carga. Esa carga puede ser un otro elemento estructural, una losa, puede ser cualquier tipo de cargas de las que vimos en la clase pasada, estáticas o dinámicas, que llegan y afectan en el centro de la pieza. Por lo tanto, las reacciones tienen que estar en una línea de acción distinta a la carga actuante sobre la pieza. También puede ser la carga esta del peso propio. Yo pongo una madera o una viga de hormigón y tiene que soportarse a sí misma. Si no se soporta a sí misma, no está capacitada para la flexión y se rompe. Entonces, eh, repito, tenemos una acción sobre la pieza que está en un sentido, en este caso hacia abajo. Eso genera en los apoyos de esta pieza dos reacciones, una en cada lado, que si la fuerza está centrada, como en este caso, serán de magnitud similar en el sentido contrario, hacia arriba, y en distinta recta de acción. Eso genera un par de temitas que ya lo vamos a ver en las diapos siguientes, pero hay algo que quería decir y me estoy olvidando. La situación esta que describo es absolutamente necesaria. Si yo le saco los apoyos donde se generan las reacciones de esta pieza y la apoyo directamente en el suelo, completa a esta pieza, obviamente la flexión desaparece. No está existiendo la flexión, es una pieza que en la sección donde se ejerce la carga se está comprimiendo simplemente. Para que la flexión suceda tienen que estar los apoyos distantes, o sea, tienen que estar las piezas cubriendo una luz, que es lo que explicábamos bien claramente en la clase pasada. Bien, ¿qué sucede cuando empezamos a analizar qué pasa con esta fuerza? La fuerza de solicitante exterior sería y las reacciones. ¿Se acuerdan que describimos lo que era una fuerza y describimos lo que era un momento? Eh, si repasamos lo que era un momento, hablábamos de que eran dos fuerzas en distintos sentidos y en direcciones no iguales, o sea, en distintas direcciones. No coincidían porque se anulaban, sino que tienen que estar distanciadas. Esa distancia era determinante para, junto con la fuerza, medir la magnitud de ese momento que se estaba generando. Momento, cupla o par de fuerzas. Eh, entonces, como el momento es un producto que es igual a la fuerza que actúa sobre la pieza, multiplicado por la distancia que separa ambas fuerzas, acción y reacción, hablábamos de que si yo modifico uno de esos dos elementos en más, si lo aumento, aumenta el momento. Si lo junto, disminuye el momento, porque hay un factor de ese producto que es la distancia que se agranda o se achica. Y proporcionalmente a ello se agranda o se achica el resultado. Lo que vemos ahí en rojo, esa flecha curva, es el momento exterior o solicitante que se produce en la pieza cuando está sometida a flexión. No sé si se acuerdan cuando hablábamos de estática,
que la condición para que las piezas permanezcan en equilibrio era que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero y la sumatoria de momentos también debe ser igual a cero. Pensemos, yo sin hacer mucho bombo, sin anunciarlo, ya la primera demanda de esta condición de equilibrio, les conté que estaba satisfecha porque dije que si la fuerza que actúa en la pieza, la carga, la fuerza exterior, está centrada, las dos fuerzas en los apoyos van a ser exactamente iguales y de una magnitud igual a la mitad o a 0,5 de la fuerza actuante. Eso ya implica que una fuerza hacia abajo está siendo anulada por las otras dos fuerzas. Pero se genera un momento, porque hay una distancia entre esto. Entonces yo tengo que encontrar la forma de equilibrar ese momento, que de hecho ustedes han caminado por un puente sin que se caiga, han visto y transitan y habitan dentro de elementos sometidos a flexión que no se caen. Por lo tanto, están logrando, aparte del equilibrio de fuerzas, están logrando el equilibrio de momentos. ¿Cómo se logra ese equilibrio de momentos? Hacemos un pequeño zoom en la sección de la pieza y ustedes ven que yo la dibujé ahí deformadita, está abananada, diría en alto cordobés. Eso implica que si yo leo microscópicamente las secciones que están debajo de la carga o cualquier otra, sería similar, pero esto viene a nivel ejemplo, voy a ver como en el paquete de galletitas, una sección al lado de la otra, y voy a percibir que la parte de arriba se está juntando y la parte de abajo se está separando, debido a la propia deformación de la pieza. Esto en una pieza de hormigón armado o de acero en espacios habitables es absolutamente real, aunque imperceptible. Hablamos de deformaciones muy pequeñas, en escala casi imperceptible visualmente. Pero que están y están. Eso no es cuestión de fe, se verifica con instrumentos de precisión y en situación de laboratorio, pero así se da el asunto. Entonces, si yo tengo que la punta superior de las secciones se juntan, significa que estoy teniendo compresiones. Y si las inferiores que estaban paralelas sin carga se empiezan a separar, es que estoy teniendo tracciones. Eso, si ustedes aprecian bien, está generando a la vez un par de fuerzas, una cupla, un momento, que son las dos fuerzas, una en la sección, en el extremo superior de la sección y otra en el extremo inferior de la sección. La distancia que las separa es la altura de la pieza estructural con la que estoy haciendo este ejemplo. Si yo aumento la altura y tengo el mismo material que es el que ejerce la fuerza, voy a aumentar el momento. Y si yo achico la altura, voy a disminuir el momento. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos en rojo claramente las acciones, el momento exterior o solicitante que se llama, que es la flechita curva, y de alguna manera con las flechitas rojitas que veíamos en las secciones estoy mostrando qué le pasa a la sección, que es la acción sobre la sección de la pieza, lo que estoy diciendo. Para que esa pieza soporte, tiene que aparecer la flechita que está dibujada en amarillo, que yo creo que está en suma acá, claro. Entonces, yo tengo compresión arriba, desde este lado voy a tener otra compresión para igualarlo, porque si no esa sección se desplazaría y eso no es real. Entonces, se genera una reacción con el material. Empezamos a hablar un poco de resistencia de materiales en este momento. Si bien estamos hablando de estática, la reacción que genera el material, porque tiene capacidad de hacerlo, es esta flechita amarilla. Y abajo pasa lo mismo. Yo tengo una atracción que tiende a separar el material. Como el material tiene coherencia molecular para no desgarrarse como si fuera un hojaldre o un paquete simple de galletitas, eso significa que el material puede ejercer una tracción para contrarrestar la roja, que es la solicitante. Entonces, si yo tengo las flechitas rojas que me generan
multiplicado por la distancia, que es la altura de la pieza estructural, un momento solicitante, y tengo del otro lado de la sección elementos exactamente iguales, fuerzas exactamente iguales, separadas la misma distancia, estoy obteniendo de alguna manera, en forma, me parece que clara, la respuesta a esta ecuación, sumatoria de momentos igual a cero. Cuando esas flechitas amarillas no puedan reaccionar y soportar la tracción que está sometiendo a esta situación de cargas en la pieza, la sección de abajo se va a abrir y no va a haber quien la frene. Entonces se rompe este equilibrio sumatorio de momentos igual a cero y se rompe la pieza. O bien, si la compresión, pongamos que la tracción abajo aguanta, pero la compresión arriba no resiste y la pieza estalla, porque es un hormigón de poca resistencia, tampoco estoy satisfaciendo la necesidad de que el material oponga la resistencia a la compresión necesaria según la acción exterior. Por lo tanto, estalla la pieza y desaparece el momento equilibrante o resistente. Entonces fracasa la pieza, se rompe, se nos cae en la cabezota. Si yo dibujo como en el origen las rojas como acción, voy a tener en amarilla las reacciones y ahí puedo leer perfectamente. Se me ocurre ahora, pero ya es tarde, ¿no? Que las dos reacciones verticales podrían haber estado también en amarillo, sería más coherente el dibujito. Pero tú hagamos el toque con la imaginación y pongamos las dos flechitas de la reacción en los apoyos en amarillo y vamos a tener claramente que la acción es la flecha roja, eso genera en cuanto a fuerzas las dos reacciones en los apoyos que estarían en amarillo y generan en la sección un momento que es soportado por la sección inmediatamente contigua, generando un momento resistente. Eso implica claramente que en la pieza sometida a flexión hay tracciones en la cara inferior y compresiones en la cara superior, que eso le quede como recuerdo. Y acá está la consigna que habíamos planteado en la clase anterior, tanto sumatoria de fuerzas como sumatoria de momentos es igual a cero y claramente todas las fuerzas exteriores están equilibradas por las fuerzas interiores. Porque ya lo vimos recién al hablar de estática. Y lo que yo le mencionaba de las fuerzas interiores, el material es el que genera esto y es la parte de la resistencia de material. No es lo mismo que esa viga sea de madera balsa, o sea de quebracho colorado, o sea de acero o de titanio. Menos aún es lo mismo si fuera de manteca o de plastilina o de cartón. Eso creo que está claro y acá vemos cómo empieza a tener algún sentido este análisis de estática y resistencia de materiales. Aparentemente es algo abstracto cuando ustedes lo ven, pero lo empezamos a aplicar en cada pieza que estudiemos sometida a esfuerzos en concreto. Entonces, si tenemos esto para cubrir luces, vuelvo a la diapo anterior. Ya imagínense ustedes que si ponen una sucesión hacia lo largo, en profundidad, de piezas como esta, y miran para arriba, ustedes pasando por el interior de lo que resulta como un espacio, miran para arriba y van a ver un espacio quizás homogéneo, que puede ser una losa, puede ser un techo de chapa, puede ser un techo de lo que se les ocurra. Están empezando a concebir un espacio con elementos que cubren luces y con los laterales que resisten esas cargas verticales, que ya los vamos a ver en detalle, pero puede ser cualquier elemento que satisfaga los requerimientos estructurales que iremos viendo. Entonces, superen la visión planar de este ejemplo y prolónguenlo en profundidad y van a darse cuenta que estamos concibiendo espacios estructuralmente resueltos. Bien, hablamos de que estas piezas sometidas a flexión tienen una condición básica de equilibrio, que es esta historia de que las fuerzas deben estar anuladas
y que los momentos deben estar anuladas. Yo mencioné una fuerza que es la carga o la solicitación externa y las reacciones que son obviamente la respuesta del esquema estructural que estoy planteando. Eso generaba un momento que en este caso lo podemos definir como la reacción y la distancia de donde está la acción, o sea, el tamaño de la pieza estructural, la mitad del tamaño de la pieza estructural, perdón, no el tamaño entero, la mitad, que es L sobre 2, en este caso si la carga está centrada. Y por otro lado tenemos el momento interior o el que produce el material, que son las fuercitas de compresión arriba y de tracción abajo, separada una distancia tal que es la altura de la pieza, porque todo el material de la pieza trabaja para poder proporcionar esa fuerza. Entonces, de ese modo logramos el equilibrio de momentos. Fuerzas por distancias externas a la pieza deben ser igual a las fuerzas por distancias internas de la pieza. O sea, la flecha roja del dibujo anterior, la flecha curva roja, equilibrada por la flecha curva amarilla, que es el momento interno. Bien, esto parece un gran trabalengua, pero traten de ir entendiéndolo. Ahí tenemos graficado F por D, que es el exterior, es necesariamente igual a fuerza por distancia de las reacciones de la pieza. Podemos cambiar dos parámetros en esto, o las fuerzas o las distancias. Es muy normal que uno esté calculando, diseñando algo y le digan, no, pero esto va a ser un poco chico, vamos a agrandar el dormitorio. En vez de 3 metros le demos 5, dice el dueño, porque en total tengo guita, me la banco y voy a hacerlo más grande para poder jugar con mis nietos tranquilos ahí adentro. Lo que fuera, cualquier excusa. Bien, lo que ustedes habían diseñado para cubrir una luz de 3 metros ya deja de ser útil o real, o al menos hay que verificarlo, porque aumenté la distancia. Si yo las cargas que voy a tener arriba, supónganse que era el techo, va la cubierta, no hay un piso habitable, va a ser muy estática la carga que va a tener esto arriba y permanente en el tiempo. Al agrandar la distancia, ese producto se incrementa. Y si yo no lo considero esto, cuando construya y lo ponga en carga, que se llama es poner en carga a poner a la pieza estructural en su condición de trabajo permanente, se me va a caer en la cabeza, o si no se me cae en la cabeza, se va a empezar a fisurar, se va a deformar, puede sufrir daños. Entonces, si yo modifico D, por lo tanto, si pienso un poco, el D era chiquitito, lo agrando, estoy ampliando la luz entre apoyos, sería el término correcto. Si amplío la luz entre apoyos, al aumentar la distancia estoy aumentando el momento solicitante. Por lo tanto, mi material, el que estaba soportando una fuerza de compresión arriba y de tracción abajo, va a tener que tener capacidad para equilibrar ese incremento en el F por D que ahí en la gráfica está a la izquierda, el que está escrito en negro con la D agrandada, no sé si lo ven. Ese producto se incrementó, por lo tanto el material debería tener la capacidad de resistirlo, el producto que está en rojo a la derecha de la igualdad. Pero claro, si yo construyo con materiales que tengan capacidad de adaptarse a esto, evidentemente cuando yo lo estaba haciendo de 3 metros, estaba haciendo absolutamente ineficiente en el uso del recurso, porque estaba cubriendo con 3 metros con un material que podía resistir una luz de 5 metros. Entonces siempre jugamos mucho más al filo para usar justamente el material y los recursos necesarios para lo que tengo que utilizar. No por la duda me digan que lo agrande. Entonces, ante una situación de esta, el material no va a poder resistir. Yo voy a tener que operar y modificar de alguna manera lo que sucede. Hay dos formas de resolverlo. Una, aumento
la distancia de momento resistente, lo que está escrito en rojo, para que esa igualdad que se había roto se vuelva a igualar. Aumento el D, que es la altura de la pieza, la distancia que separa la fuerza de compresión y de tracción en la pieza flexionada, por lo tanto incremento el momento resistente, por lo tanto igualo nuevamente los dos productos, el solicitante con el interno o el externo con el interno. ¿Qué sucede? ¿Puedo siempre yo cambiar la altura de una viga? Estoy diseñando un edificio, estoy haciendo un galpón, lo que fuera, y la viga debido a este cambio pasó de tener 30 centímetros a tener 1 metro de altura. Y capaz que no me entra el camión que tenía que entrar, o la gente se golpea con la viga en la frente de la cabeza, después voy a tener que proveer casco a la gente para que entre. No, va a ser un verdadero embole. Y muchas veces tampoco puedo subir porque reglamentariamente tengo límites sobre todo en los edificios. Yo no puedo hacer un edificio de 13 pisos con piso de 4 metros. Lo que el Estado, el municipio, en el caso de Córdoba, me fija a mí es la altura máxima del edificio y la altura mínima de cada piso. Entonces, si yo quiero hacer los pisos altos porque me sobra plata, no es que puedo hacer 10 pisos igual, en donde me permite la MUNI 10 pisos. La MUNI a mí me permite la altura de 10 pisos, de 2,40 más el espesor de la losa y juega con eso al hacer el reglamento. Entonces, muchas veces me veo inhibido a agrandar la altura de la pieza flexionada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Creo que ya es fácil deducirlo, pero estaría bueno que lo veamos. Acá incrementé D. La otra posibilidad es incrementar F. Que F, recuerden, es la fuerza de compresión y tracción. Y bueno, pues si yo voy a usar un hormigón de tal característica, de, no sé, 210 kilos por centímetro cuadrado, y un acero determinado que resiste, no sé, 2.400 kilos por centímetro cuadrado, bien, lo que puedo hacer si esta pieza de hormigón armada es usar un hormigón de mayor resistencia y poner más sección de acero en la parte que se tracciona, que es donde trabaja el acero. Por lo tanto, yo puedo aumentar la fuerza y entonces ahí sí, sin modificar la altura de la pieza, puedo incrementar la fuerza que me ofrece el material, porque cambié las características y la cantidad de material, y mantengo la altura de diseño original, pero agrando la luz, porque el material en sí me permite aumentar la fuerza porque modifiqué el material, no ya la altura. Flecha verde indica qué factor de ese producto es el que creció. Entonces se dan cuenta, cuando yo tengo este tipo de problemas, tengo dos variables para jugar. Y hay veces, si yo estoy haciendo un galpón, por ejemplo, que la altura no es un impedimento para, no sé, un local comercial que va a llevar un cielo raso, quizás con el mismo material, un poquitito más de material, si yo estoy haciendo unas vigas de estas con triangulitos, trianguladas que se llaman, o de cordones paralelos, en vez de hacer esta altura de 60 centímetros, la hago de 1 metro, sí, tengo que gastar un poquitito más de material, pero no me complica en nada, ni constructivamente, ni va a variar el precio de la mano de obra para hacer eso, porque el material es muy poquitito. Lo que cambia la cantidad de soldaduras o abolonados o lo que fuera necesario para el armado de esa pieza estructural no va a cambiar. Pero hay situaciones donde de veras en un edificio yo no puedo cambiar sencillamente la altura de las vigas porque hay una mayor solicitación y se me complica la historia. Entonces ahí sí acudo a mejorar los materiales para lograr el caso de la derecha, que aumentar la fuerza resistente del material. ¿Y acá qué sucede? Si yo me empaco, me pongo cabezón, me pongo pijotero, me pongo inconsciente, lo que se les ocurra a ustedes, adjetiven como quieran, pero no quiero cambiar ni una porque mi cuñado hizo la casa así y el albañil la hizo y quedó bárbaro y no se cayó, o como decía el otro día, el herrero hizo una cochera igual que la que estoy haciendo y la hizo con unos cañitos así de alto y a mí el cálculo me da un caño así de alto.
Bueno, a riesgo de ustedes, pero lo que suele suceder en algún momento, porque los reglamentos no hacen más que contemplar un periodo largo de la historia, de uso de la arquitectura, sea por fenómenos climáticos, nieve, viento, lo que fuera, o sobrecargas estipuladas para los tipos de uso, dormitorio, biblioteca, bar, comedor, restaurante, industria, tienen tabuladas cargas por unidad de superficie, o sea, concretamente por metro cuadrado, y no es que sucedan siempre esas cargas, pero sí contemplan un análisis estadístico de la historia y realmente yo puedo hacerlo quizás un poco más delgadito, pero ¿qué pasa si la parte de la estadística de mayor carga justo me toca cuando estoy inaugurando la cosa o cuando yo estoy todavía muy responsable de lo que hice? Voy preso, me quitan hasta el colchón. Y no es ese solo el problema, ya lo dije el otro día. El problema es que somos responsables. No sé quién de ustedes tienen claro que con tal de pijotear y hacer más plata cuando ejerza la profesión está dispuesto a que muera gente. No es una variable que creo que está en juego ni debe estarlo. Al que le sucede eso realmente la pasa mal, muy mal, y no hay forma de defenderse, ¿no? Es muy complicado. Lo que sucede cuando pasa esto es lo siguiente. Se rompe la pieza. En este caso, disculpen la calidad de la foto, ya van a ver unas un poquitito mejor, pero es bastante elocuente. En este caso, fíjense, donde están las tracciones, que es en la cara inferior, se abrió una fisura. Pero esta viga no se rompió por estiramiento del cordón traccionado o la parte de abajo de la viga, sino por estallido del material a compresión que está en la parte de arriba. Ven que saltó un pedazo a la miércoles. En general esto no suele suceder en las estructuras donde hay una losa que está apoyada en la parte de arriba, en la parte comprimida. Lo que suele suceder, afortunadamente, es la fisura en la parte inferior. La pieza no estalla, como ahí adentro hay acero y tiene la propiedad de estirarse hasta llegar a un periodo que ya lo vamos a ver en los prácticos, que se llama eh, elástico, el acero se estira y en algún momento puede volver a su dimensión original si esa deformación no fue tan grande. Y si pasó ese periodo elástico, entra en un periodo de fluencia, que es una etapa donde todavía puede seguir resistiendo cargas e incrementando las cargas que soporta, pero ya la deformación es irreversible, se deforma y queda estirado, pero todavía no se rompe, que eso es lo valioso y lo glorioso de este material combinado, hormigón con acero, lo que llamamos hormigón armado, porque no es frágil, porque es muy elástico y antes de romperse siempre avisa. Entonces, si te empiezan a caer cascotitos en la cabeza, si miras para arriba y hay una fisura que se está agrandando, te da tiempo de salir corriendo, te atas los cordones y te vas corriendo, llamás a quien esté con vos y listo, da tiempo. Y eso es algo sumamente valioso ante una patología que va a destruir las estructuras. Y ese tiempo no es poco, porque, a ver, no sucede esto que de pronto, no sé, estaciona un ovni arriba del techo de tu casa. Son las cargas normales que por algún motivo se incrementaron y entonces se empiezan a deformar y esto te avisa. Esa es una gran virtud. Bien, estas dos diapositivas muestran más o menos lo mismo, pero las puse porque acá está claro lo siguiente. La primera de la izquierda es una foto tomada de un videíto que está ahí abajo. Yo les recomiendo que lo vean. Es un ensayo de laboratorio de una pieza de flexión. Ahí les sugiero, vean del minuto 38 en más, dura como 50 y tantos minutos. En el minuto 38 empieza el ensayo en sí. En la parte previa es toda la perorata, todo el discursito, que es algo quizás muy profundo para ustedes a esta altura de su carrera. Si lo quieren ver, lo ven. No está censurado ni es imposible verlo, aunque no entiendan. Pero del minuto 38 empieza lo que es el ensayo, simplemente. Fíjense, la luz, la línea roja, esa es un láser
que cuando empezó el ensayo estaba coincidiendo con el vértice de la pieza en la cara inferior. Y despacito se va viendo cómo se va rompiendo cuando lo van cargando. Si tienen tiempo, está bueno que lo vean. Y el de la derecha es una foto de un ensayo similar donde se ven muy claramente la distribución de las fisuras por tracción en la cara inferior. Se estira tanto que se empieza a abrir el hormigón porque se estiró el acero y como el hormigón no es elástico, se abren las fisuras. La fotito de abajo es más o menos la misma con otro material que es la madera, que también tiene cierta elasticidad, puede avisar, pero es un poco más frágil ante las cargas. Si yo no presto atención, es probable que la madera ante una sobrecarga muy grande y repentina se quiebre y se me caiga en la cabeza. El hormigón entiendo que da más changüí de salir corriendo, da más tiempo. Insisto, véanlo, les va a gustar, les va a agradar el videito ese. Bien, acá tenemos alguna vinculación con lo que es el práctico, que le pedimos que hagan algo parecido a lo que se está viendo acá. Si ustedes clavan en una varilla elementos, que lo que sugerimos son alfileres, que pauten como se ve ahí líneas paralelas de algún material en una pieza sometida a flexión, cuando la carguen van a ver los resultados y se va a manifestar mucho más esta curvatura que a simple vista aparentemente no se percibe. Esos elementos verticales que van a ser alfilercitos clavados de arriba y de abajo de la pieza, lo que hacen es simular las secciones de material como si fueran galletitas, como si fueran un plano al lado del otro, como si fuera un hojaldre en este sentido de la pieza flexionada. Y digo hojaldre y se me caen las babitas por un criollo de hojaldre calentito que venden acá a la vuelta, pero me lo voy a aguantar un ratito más. Bien, acá sucede lo que habíamos planteado en la primera diapositiva, están los momentos externos equilibrados por los momentos internos, y lo que sucede verdaderamente en el material, si hablamos de resistencia de materiales, es algo parecido a lo que se ve en estos diagramitas. ¿Qué dicen ellos? Fíjense, en esto que está en gris que dice línea neutra, eh, aparece eso como nuevo término a incorporar. Yo dije de entrada, en la parte superior hay compresiones, la parte inferior de la sección de la pieza hay tracciones. ¿Y en el medio qué pasa? En el medio pasa que hay un diagrama como este de fuerzas. El eje Z que está marcado ahí, un eje vertical que sería la sección de la pieza, tiene en su extremo inferior las máximas tracciones y en su extremo superior las máximas compresiones. Esas dos fuerzas en realidad no se dan solo ahí, sino que están las mayores en los extremos. Y a medida que me voy acercando al centro de la pieza, van disminuyendo según esa línea inclinada que está dibujada ahí. Entonces, la resultante de todas las fuerzas de compresión y de tracción no está necesariamente en el extremo inferior y en el extremo superior, pero sí es donde están las mayores, por lo tanto es la que se podría llevar de algún modo patoteramente el título de la más esforzada, esa sección de material. Debido a eso, aparece que en el centro de la pieza, si el material es homogéneo, surge esto que llamamos, definimos como eje neutro o línea neutra, donde el material está como, con todo el respeto a los santiagueños, que son muy buenos guitarreros, músicos y cuánta cosa, eh, pero me sale decir como buen santiagueño se queda esperando siempre, no se sabe qué, pero está esperando. Todo el material en el eje neutro de la pieza está esperando. No espera nada, en realidad nunca en la vida laburará demasiado. Eh, lo que hace es vincular la parte superior con la parte inferior de la pieza estructural. Si yo saco lo del medio, quedan dos cosas separadas. El eje, perdón, el paquete de material que se debe comprimir, el paquete de material que se debe traccionar. Pero si están separados,
no van a funcionar como una pieza única. Entonces, el material que está al centro necesariamente debe estar y no es para nada solidario con el material que está en los extremos. El que eh, le pone garras para resistir es el material que está en los bordes, pero el del centro es absolutamente necesario. Bueno, es el destino, a algunos les toca laburar más, a otros menos. No tranquilo con esto, la gente que sabe de estos temas se puso a pensar y cuando apareció el hormigón armado surgió el elemento este que tiene a la derecha el diagramita de recién. Entonces tenemos esta mezcla de materiales tan distintos pero tan iguales que permiten que realmente trabajen juntos el hormigón y el acero, las varillas de acero tienen la particularidad, esos dos materiales, de que su coeficiente de dilatación es exactamente igual. Entonces, si yo revisto con acero, con hormigón una varilla de acero, cuando esto se caliente y se enfríe, como cualquier pieza que compone una estructura en la arquitectura, debido a los cambios climáticos, simplemente se calienta porque está en un techo al sol en verano hasta 60, 70, 80 grados y se enfría hasta 0 grados, hasta menos 5 grados, menos 10 según la zona geográfica. El salto térmico ese anual, si las dilataciones no fueran muy similares de un material y del otro, harían que la varilla de acero se despegue del huequito donde está vinculándose al hormigón. Se dilatan igual, entonces queda perfectamente adherido. Y eso posibilita que el hormigón funcione como funciona. Eh, Funcione como funciona aliado con el acero, guarda. Entonces, fíjense, tienen en azul tres puntitos en la parte inferior que son varillas de acero, que en la parte inferior, como dije tantas veces ya en esta clase, están las tracciones de las piezas flexionadas, y en la parte de arriba están las flechitas de esa roja, que son las compresiones, que sí se las banca el hormigón. Entonces, conociendo esto, yo puedo deducir fácilmente la distribución de hierros que veo en el corte que está aún un poquitito más de este dibujo, a la derecha de este dibujo. Fíjense, lo que dice ahí arriba dice 3 diámetro 10. Eso significa 3 varillas de diámetro 10 de acero en la parte superior. Y en la parte inferior, 4 varillas de diámetro 20 milímetros más una varilla de 16. Fíjense que no vamos a entrar ahora a hablar de las secciones de cada varilla, pero es notable que la cantidad de acero que hay en la cara inferior traccionada de esa pieza es muy superior a la armadura que hay en la cara superior. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué pongo acero arriba si yo tengo las tracciones abajo y no arriba? Bueno, hay una cuestión de armado y también ven ahí un dibujito que es un cuadrado por dentro de la sección, que también es una varilla de acero que se llama estribo. Y aparecen otros esfuerzos como el de corte y momentos negativos solicitantes en los apoyos que determinan que el armado de esta pieza de hormigón no lleve solo acero en la parte inferior, sino que necesariamente hay que generar estribos, poner algunas varillas de acero arriba para que soporten realmente bien la totalidad de los esfuerzos. Entonces, eso es una sección de una pieza de hormigón armado. Mucho acero abajo, mucho menos acero arriba y hormigón homogeneizando todo y conformando un material homogéneo en su comportamiento estructural, pero en realidad es un compuesto, ¿cómo es que se llama? No me sale el nombre ahora. Es un polímero, diría. Está compuesto por distintos elementos que trabajan como uno solo. Bien, fíjense, todo esto que sale aquí debajo son especulaciones que con sabiduría fueron determinando formas comerciales de los materiales que yo empleo en la construcción. Ustedes habrán visto mil veces vigas T, vigas doble T, vigas perfiles C, y eso responde a esto que yo decía recién. En la cara superior y en la cara inferior están los máximos esfuerzos. No los puedo separar, dejar hueco en el medio, pero sí puedo
disminuir la cantidad de material que hay en el medio, de manera que quede el material necesario para que queden vinculados el cordón superior y el inferior, como en la viga doble T, que tiene un alma que separa los dos cordones, porque el esfuerzo se lo bancan el cordón superior y el inferior. Y el resto lo que hace es articular estructuralmente los dos cordones que soportan los esfuerzos. Si el esfuerzo es mayor, aparece un perfil con los cordones más grandes, es un perfil que está en desuso ya, aunque creo que ha aparecido de vuelta, el perfil Grey se llamaba ese, era siempre importado, acá en Argentina no se fabricaba, pero tengo por ahí, me suena que lo están produciendo de vuelta. Después, en la otra fotito hay piezas similares de madera, con distinta altura, la sección de la madera es la misma, fíjense, y tiene un alma de una madera de porquería. A veces lo digo así para que les quede claro. El cordón superior y el inferior, que están más claritos ahí en la foto, son de una madera noble, de madera buena, de madera maciza. No sé qué madera puede ser eso. Por el color diría que es una madera semi dura, puede ser un pino, puede ser un álamo, o puede ser alguna madera. Es raro una madera dura que se utilice para estructuras. Pero lo que fuera, es madera, madera, auténtica madera natural, que se le hace un canalcito y se le mete un pedazo de aglomerado o de MDF, que es una madera resultado de un proceso industrial, que tiene mucho menor resistencia que la madera natural, mucho menor valor por unidad de volumen que la madera natural, y entonces conceptualmente hago lo mismo que en el perfil doble T. Pongo la madera buena arriba, la madera abajo buena, y las vinculo con una placa de una madera pedorra, bien dicho así para que lo entiendan. En la otra fotito lo que veo son secciones de madera neta. Por ahí yo no tengo la capacidad industrial de producir estas perfiles o vigas doble T de madera. Entonces quizás si la madera no es de las más caras, como esta que se ve ahí, que es un pino que se consigue acá en Calamuchita o de cualquier forestación de pinos en la zona, yo corto y fabrico esas vigas y bueno, el desperdicio no es tan grande. Quizás industrializarlas me implica todo un laburazo. En algunas circunstancias se justifica, en otras no. Lo que tengo después, la cuarta fotito, es una vigueta o un perfil de hormigón armado, sería pretensado seguramente, que tiene en la cara de abajo, como ustedes verán, tres puntitos negros, que es donde van las varillas de acero, que en el caso de los premoldeados, ya lo vamos a ver en un ratito, lleva un acero de muy alta resistencia, por eso las secciones son pequeñas, que esto componiendo después con unos bloques de hormigón y, perdón, unos bloques que son molones, constituyen una losa junto con la capa de compresión. Ya lo vamos a ver más adelante. Y en la última foto, lo que ven es, dentro del encofrado claramente de una losa, la armadura, como decíamos recién en el gráfico que está justo sobre esa fotito, de lo que va a ser una viga de hormigón armado. Fíjense que en la parte de arriba tiene dos varillas de acero, están los estribos, que son los cuadrados esos que contienen toda la armadura, y en la cara inferior hay un montonazo de varillas de hierro mucho más gruesas que las de arriba. Lo que está haciendo este hombre es una tremenda artesanía que todavía se usa mucho, es un armador, un fierrero, un flaco que se especializa en darle forma a esto que viene en varillas con distintas curvaturas y longitudes. Él es el que materializa en la obra lo que dicen los planos en cuanto a la armadura. Eso una vez hormigonado, se homogeneiza el material, queda el acero pegado al hormigón y empieza, después de que el hormigón fragua y todo un proceso de endurecimiento que ya lo veremos a partir de ahora, en la próxima clase, eso logra ser una pieza estructural que soporta la flexión perfectamente.
Bien, todo esto sirve para llegar a los usos cotidianos de las estructuras flexionadas que tenemos en la vida cotidiana. Esto que ven acá es cómo se arman las losas de distintos tipos que tenemos en nuestro medio. Para una vivienda común, nada extraordinario, de grandes luces, de estadios deportivos y todo eso. Dormitorio, baño, cocina, living. Lo que van a hacer gran cantidad de veces en su vida profesional. La primera que se ve a la izquierda son las viguetas acomodadas en su lugar. Fíjense, están las viguetas solitas, que la vigueta es un elemento que ya en las diapos siguientes lo vamos a ver, que es un elemento que le aporta a lo que va a ser una losa la armadura y viene de la fábrica prearmada. Yo la instalo separada, fíjense a la izquierda, llegando a la pared que se ve ahí donde se apoya la losa. Hay un molón cerámico puesto separando cada vigueta, entonces de esa manera yo voy levantando las viguetas, las voy separando a la medida necesaria para después completar la colocación de todos los molones y posteriormente hormigonar. Entonces, ¿qué tiene de virtuoso la vigueta? Que yo ahorro mucho encofrado. El encofrado es el molde donde debo colar eso líquido, pastoso, que es el hormigón en estado fluido, que es como se te lo utiliza hasta que cobra su forma definitiva dentro del molde, endurece por fraguado. Digo esto porque no es que endurece como el barro que se seca y se endurece. El hormigón endurece por un fenómeno químico que se llama fraguado, que es una reacción que se empieza a producir cuando el ligante, que es el cemento, se moja. Una vez que se entra en contacto con el agua, empieza un fenómeno que se llama fraguado, que libera calor, que hay unas reacciones químicas, que vincula eh, las características químicas del material y las convierte en una piedra artificial que cobra la forma del molde. Lo que yo hago con la losa de vigueta es evitar tener que hacer todo un molde de madera para hacer una losa muy grande, que es el que se ve en el que menciono ahí, losa maciza, sobre el cual poner toda la cantidad de hierros que hace falta para que la losa resista las cargas según la luz a cubrir. Y con muy poco encofrado, lo que yo veo ahí, un palo puesto horizontal, un tirante de 3x3 y unos puntales cada tanto, yo puedo armar una losa y hormigonarla. Entonces, es mucho más ágil en tiempo y mucho menos demandante de equipo. Y la vigueta, hoy por hoy, se consigue en cualquier ferretería de barrio. La única precaución que quiero mencionar al respecto es que compren viguetas de marcas reconocidas. Ya vamos a mencionar más adelante esto. En la segunda foto ven esas mismas viguetas que se le ve el nervio superior, ya con todos los molones, en este caso cerámicos, por eso son rojos, ocupando su lugar. La instalación eléctrica, que son esos cañitos naranjas que están puestos ahí, que salen de la boca de luz, donde después voy a poner el artefacto, la araña, el ventilador de techo, lo que a mí se me ocurra, una vez cableada la instalación. Y después de eso, hormigono, como se ve en las fotos de abajo. ¿Cómo trabaja esto? La vigueta tiene varillas de acero en la parte inferior de esa T invertida. Se la coloca en su lugar. Los molones tienen un perfil que permiten que se calcen sobre las viguetas. Le dan altura según la luz a cubrir con la vigueta. Y sobre eso se coloca una capa de compresión, se llama, que es la parte comprimida de la flexión que veíamos hace un ratito, de entre 3 a 5 centímetros. Entonces queda el acero que viene en la vigueta, el acero que se pega en el pedacito de vigueta que yo veo ahí entre los ladrillos y toda esa capita de compresión con una armadura mínima como se ve ahí, que es bastante delgada. Una vez fraguado el hormigón, eso conforma una pieza que tiene una altura considerable, con el acero abajo y toda la capa de arriba que trabaja la compresión. La diferencia entre la foto del medio arriba y la de la derecha arriba es nada más y nada menos que el tipo de molón o de ladrillo que utilizan. El nombre correcto es molón,
es un ladrillo cerámico, por ahí le van a decir ladrillo cerámico para losa. El nombre correcto es molón. Cerámico en un caso, de hormigón comprimido en el otro caso. Ambos vienen fabricados, yo compro por unidad en el corralón, me los traen a la obra igualmente que las viguetas. En la parte de abajo, ven ahí donde dice losa maciza, fíjense, todo lo que hay debajo de esa ferretería sustituye el acero que debería proveer la vigueta. En este caso, por algún motivo, decidieron hacer una losa maciza. Abajo de eso, acuérdense que es fluido, es como una gelatina antes de que se ponga gelatinosa. Cuando han hecho gelatina, los que han hecho sabrán cómo es un líquido. Esto es prácticamente un líquido, o es muy cremoso, fluye. Si yo no le pongo un molde, fluye y se me va a los caños. Entonces yo tengo que hacer todo el encofrado, que es el molde abajo y en los bordes, poner la armadura adentro y después colar el hormigón. Lo que tiene este hombre en la mano no es una manguera donde sale hormigón. Ese hormigón se volcó con una bomba seguramente ahí arriba, porque están como en un segundo piso, aparentemente están bastante altos. Por algún medio mecánico llegó ese hormigón ahí arriba. Y lo que tiene en la mano es un vibrador, que es un elemento que lo que permite al introducirlo en el hormigón es generar una vibración muy profunda en todos los componentes del hormigón, la piedra concretamente y la arena, y hace que fluya mucho más y que se salga toda posible burbuja de aire que exista en la masa. Acuérdense que el hormigón lo bombean, lo tiran y se va acomodando, pero si bien es líquido, no es líquido como si fuera agua. Una burbuja por sí sola no sale, entonces es necesario, con mucha delicadeza y sabiendo hacerlo, darle un toquecito con un vibrador que lo que hace es acomodar muy bien en el molde y sacar todo el aire, porque si yo tengo una pieza estructural que la considero de hormigón y me quedan grandes burbujas, o se llama nido de abeja, le decimos en la obra vulgarmente, que quedan todas las piedritas como tocándose ahí más o menos pegadas, pero lleno de aire. Ese pedazo de hormigón que quedó así, obviamente no tiene las características estructurales que yo he pensado inicialmente cuando hice el cálculo. Entonces, el vibrado del hormigón es una tarea absolutamente necesaria. En la foto del medio abajo y en la última de la derecha, lo que están viendo simplemente es cómo una vez colocado el hormigón sobre la estructura de viguetas y molones, hay un operario que va vibrando como este que veíamos ahí, y después viene el último que va pasando, que es con el fratacho y una herramienta muy especial y necesaria en la obra, pero una verdadera huevada de la tecnología, un fierrito doblado a los 5 centímetros. Acuérdense, la capa de compresión yo dije que tenía que tener entre 3 y 5 centímetros. Lo que hacen es como si fuera un alambre un poco más grueso, a los 5 centímetros lo doblan y lo doblan de vuelta. Entonces el tipo va tocando sobre los ladrillos y con la medida esa de 5, supóngase que pedía el cálculo de la capa de compresión, y con el fratacho va desparramando definitivamente el material para que quede todo homogéneo de 5 centímetros y lo más parejo posible. No es necesario que quede parejo al 100%, porque recuerden ustedes que si sobre esto se va a construir y se va a poner un piso o se va a hacer una cubierta de una losa, yo voy a seguir con sucesivas capas que le van a dar los niveles necesarios definitivos para trabajar. Pero claro, si yo no lo controlo y no lo dejo bien nivelado, en el sentido de que haya 1, 2, 3 centímetros a lo sumo entre una punta y otra de la losa, después es probable que tenga que gastar un montón de material para nivelar eso. Entonces, es prolijo que el operario que vaya haciendo el corte de la losa, que se llama, esté muy canchero en esto. Y vaya midiendo y arrastrando y dejando la parejita. Los que tienen mucha cancha la sacan así una vela, verdaderamente no hay diferencia. Y obviamente el tipo no es mago, lo que hace es medir la distancia o el espesor del hormigón que va dejando. Lo que hay que hacer para que la losa salga muy bien antes de hormigonar es nivelar desde abajo, se tiran panzas con un nivel perfecto y se va ajustando y aflojando los puntales que soportan las viguetas para darle el nivel adecuado. Entonces,
Si vos haces ese trabajo, una vez que terminaste de armar la losa, antes de hormigonar, nivelás muy bien de abajo y tenés un buen cortador de losa, esa losa va a quedar perfecta. Y parejita de abajo también, porque acuérdense, de abajo hay un cielo raso. Y muchas veces en esta losa el cielo raso es aplicado, o sea, yo revoco con mezcla o con yeso, y si está desnivelada, voy a tener que cargar un pedazo así de mezcla y en otro así. Y eso significa trabajo, por lo tanto tiempo que yo pago, material, por lo tanto nuevamente un capital que tengo que poner en reparar cosas mal hechas. Entonces una buena losa bien ejecutada debe quedar muy parejita de abajo y muy parejita de arriba. Bien, eh, alternativas de losas van a encontrar un montón. Varían según la zona, según el mercado. Acá en grande ven un poco más lo que yo les describía en estas fotografías. Es por las dudas, no se haya comprendido. Está la vigueta, que es este elemento que yo estoy señalando ahí con el cursor. Esto es lo que llamamos la capa de compresión, que tiene una armadura mínima. Y esto es el molón cerámico. Ustedes dirán, ¿para qué sirve ese molón cerámico? ¿Qué capacidad estructural tiene? Y la verdad que no tiene ninguna capacidad estructural. La capacidad que tiene es de generar un encofrado perdido, que queda metido ahí, que me permite después aplicar el cielo raso desde abajo y me permite, sin encofrar con maderas, generar la capa de compresión en el lugar que corresponde, o sea, hormigonar en el lugar que corresponde. Fíjense que queda la vigueta, que acá no se ve, pero ya lo vamos a ver con el acero en la cara inferior, vinculada en el eje neutro con el hormigón, son las fibras que no trabajan, ¿se acuerdan? Y toda la parte superior es el hormigón con alguna armadurita que trabaja a la compresión, soportando la flexión. Al fin y al cabo, todos estos elementos, sea losa de vigueta o losa maciza, conceptualmente imagínenselo como una sucesión de piezas una al lado de la otra que trabajan a flexión cada una independientemente. En realidad lo que varía es que no lo hacen independientemente, pero son pequeños elementos que trabajan a flexión. En la losa maciza que ven ahí, fíjense que hay hierro puesto en el sentido de las X y hierro en el sentido de las Y. Lo que están haciendo ahí es lo que se llama una losa apoyada en dos direcciones. La losa de vigueta, necesariamente porque la armadura está en una sola dirección, es una estructura que trabaja en el sentido de las X o en el sentido de las Y, según como ponga la vigueta. La losa maciza puede trabajar en dos direcciones. Eso tiene que ver con una cosa que ya lo vamos a hablar, que es la dimensión entre largo y ancho de la pieza estructural, si es rectangular o si es más bien cuadrada, digamos, o parecida a un cuadrado. Eh, en el caso de la losa en dos direcciones, me olvidé lo que quería decir, en el caso de la losa como esta en dos direcciones maciza, en vez de imaginarse una viga paralela a la otra, imagínense una sucesión de vigas paralelas superpuesta a una sucesión de vigas paralelas a la vez, pero cruzadas sobre esta. Entonces, si yo cargo sobre esta viga en este sentido, la de abajo en el otro sentido está también colaborando en resistir esa carga. Trabaja mucho más como una membrana, como si fuera una tela estirada cuando yo tengo una carga puntual. Entonces eso le genera o proporciona algunas virtudes importantes en cuanto a la eficiencia, pero ya lo verán más en detalle a medida que avancen. Este dibujito siempre lo pongo porque me parece muy interesante y me sirve para demostrar lo que ya van a llegar como conclusión. Fíjense, yo pongo vigas de madera, son las tres que se ven ahí. Sobre las vigas de madera le pongo un ladrillo cerámico que aparentemente de abajo tiene una formita curva. Si yo lo miro desde abajo voy a ver algo como una bovedita. Me imagino que es lindo como terminación. Arriba de eso, en ese dibujo han puesto una malla de acero y lo han hormigonado. Ustedes de una, después de lo que hablamos hasta ahora, dirán, casi con certeza,
Es una losa de viguetas donde la madera trabaja la tracción y el hormigón que se adhiere perfectamente a la parte superior de la madera trabaja la compresión y han conformado un conjunto como si fuera una losa de viguetas. Cualquiera compra ese discurso, diría. Pero cualquiera, salvo ustedes que van a empezar a entender de otra manera, o cualquiera, salvo aquel que decidió entender las cosas y no reproducirlas porque la ve en un dibujo. ¿Cómo trabaja estructuralmente eso? Absolutamente de una manera distinta a una losa de vigueta. Cada viga de madera trabaja como una viga de madera, soportando las cargas que están arriba. Y todo lo que se le pone arriba es una cuestión estética y necesaria para cerrar el plano, porque supongamos que arriba de eso yo quiero hacer un dormitorio, transitar o hacer una cubierta de techo. Entonces necesito generar un plano resistente que me permita poner las capas sucesivas o dar el uso que yo quiero darle a lo que va arriba. Si pongo las vigas de madera simplemente no estoy logrando eso. Poner una viga al lado de la otra de madera sería un gasto absolutamente ineficiente para lograr el plano homogéneo que yo quiero arriba. Entonces aparecen estos recursos. Pero lo que es imposible, y ustedes deben empezar a saberlo, es que la unión entre la madera y el hormigón no es real, no va a suceder. En el caso de la vigueta sí sucede, y cuando tengan oportunidad de ver una vigueta de cerca, háganlo. Esa parte que se vincula con el hormigón que yo cuelo en la obra es bien rugosa y les repito, está en el eje neutro, entonces ahí casi no hay tensiones ni movimiento. Acá la flexión la soportan las vigas de madera. Se comprime la cara superior de la viga de madera y se tracciona la cara inferior de la viga de madera. Y lo demás es como una carga de entrepiso que genera el plano de trabajo. Entonces, ese hormigón que está ahí arriba lo que hace es eh, generar como una carpeta, se llama, un piso homogéneo, resistente a los impactos, que me permite adherir un cerámico, que me permite hacer una aislación hidrófuga, si fuera una cubierta, lo que fuera. Y el ladrillo acá lo que está haciendo, el cerámico que vemos, lo que está haciendo es cubrir la luz entre las vigas de madera. Pero no funciona como un conjunto estructural, como si lo hacen las losas de vigueta. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué se demuestra acá? Que ustedes a esto lo pueden ver en un dibujo y tienen que poder deducir esto que yo les estoy diciendo. Porque hay como una cultura eh, que es comprensible y nadie la condena, pero la cultura esta a lo que nos lleva es a decir, lo veo en una foto y lo copio. Y ahora mientras estoy hablando me estoy dando cuenta que quizás el video lo está tapando. Así que cuando termine esto, ese dibujito lo voy a correr y en algún lado se los pongo para que lo vean. Eh, Realmente lo que yo quiero que logren es una capacidad de comprensión desde la física, desde los fenómenos mecánicos, estructurales de las cosas, para que no caigan en el loco ensayo de reproducir lo que se ve en un dibujito, porque en las revistas hasta más afamadas pueden salir cosas como esta y confundirlo y llevarlos a cometer errores que son caros en general. No porque se vayan a romper las cosas, sino porque terminar de componer algo que yo vi, me gustó y de pronto no sabía qué circunstancias estaba usando, me puede salir caro porque sale caro. O sea, porque quizás la madera sale mucho más caro que la vigueta y bla, bla, bla. Bien, sigamos un poquitito. Acá está la foto que yo les decía, esto es una fábrica de viguetas. Esas viguetas se las hace con acero pretensado, como una cuerda de un piano. Es decir, el acero común que compran en el corralón para hacer hormigón armado resiste 2.400 kilos por centímetro cuadrado, según las fórmulas de cálculo, bla, bla, bla. Este acero resiste como 17.000 kilos por centímetro cuadrado. Es un acero mucho más picante que el otro. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es rendir el volumen de la vigueta con una capacidad de tracción impresionante. Entonces se pone en unas máquinas especiales, todos esos alambritos que se ven ahí son las varillas de acero, se lo tensa, ¡ting!, hasta que queda como una cuerda de una guitarra
y con los moldes que de alguna manera se ven ahí, después se hormigona y quedan viguetas larguísimas, 30 metros, 50 metros. Según la longitud comercial que va a tener esa vigueta, se le pone, según el cálculo que hizo el fabricante, más o menos cantidad de estos alambritos tensados. Una vez que se hormigona, que ese hormigón fragua, se le quita la tensión y esto tiende a volver a su posición original el acero. Entonces tiende a achicarse, a cortar su distancia. Entonces tiende a levantarse la pieza. Eso es muy común en las viguetas. Cuando ustedes la compran, van a ver que tiene un arco invertido, que es una flecha, se llama eso. Que cuando le cargan los molones, le empiezan a poner el hormigón, desciende. Está calculado para que la losa de viguetas, justamente cuando la hormigonen, como es una pieza flexionada que se está articulando con otra parte de lo que va a ser la estructura definitiva, que es el hormigón que yo le aplico, va a descender un poquitito y va a quedar perfectamente nivelada. Entonces, una vez que fragúa, sueltan los tensores estos que ajustaban las cuerdas de la vigueta, diría, mezclando la guitarra y la estructura, y con una máquina, una moladora, cortan las longitudes necesarias. Si vas a fabricar viguetas de 1 metro de largo, va a tener dos fierritos de estos. Si vas a fabricar viguetas de 7 metros, 7 metros y medio, que son las más largas que hay comercialmente, y que no cualquiera la fabrica, van a ver que tiene mucho más varillitas de acero. Porque claro, al aumentar la luz, acuérdense, momento fuerza por distancia, yo lo que logro es aumentar la fuerza, no aumenta el tamaño de la vigueta, aumenta la cantidad de acero y la calidad del hormigón en todo caso. Coherente con lo que decía recién. Bien, esta es la sección de una vigueta, tiene 100 milímetros, suele haber en nuestro mercado la mayoría, casi absoluta, salvo algunos que han pijoteado y han achicado 2 centímetros, entre eje y eje de vigueta en una losa 50 centímetros. Por lo tanto, cada molón tiene 40 centímetros en la parte de abajo que entra dentro de las viguetas sucesivas. Digo, hay algunos que lo han achicado porque me ha pasado que en vez de 40 tienen 38. Entonces vos compras para hacer la losa como si fuera 50 y cuando empezás a poner los ladrillos te faltan 10 centímetros. Es fácil de reparar, no hay ningún problema, pero a mí me molesta y me embola mucho que se especule con eso, porque si hay un estándar, que si bien no hay una ley que lo determine, todas las viguetas son para ser puestas cada 50 centímetros. Y algún fabricante chanta de ladrillo los achica 2 centímetros, ahorra material, vende más unidades de ladrillo y ni te avisan y capaz que el corralón ni se entera, pero cuando vos lo querés usar en la obra, te das cuenta de que pasan esas cosas. Entonces se te desconfiguró todo lo que vos habías tramado. ¿Qué ocurre? Muchas veces sobre una losa de vigueta uno tiene que construir una planta alta u otra planta, tiene que apoyar muros, tabiques interiores, entonces uno trata de hacer las cosas prolijamente y dimensionar la losa de vigueta con una vigueta donde va a haber una carga. Y si la carga es muy grande, hace una cuentita y aparece doble vigueta, una al lado de la otra, porque ahí hay una carga concentrada de un muro que va a ir para arriba. Y cuando pasa esto se te desconfigura todo y se fue los caños, todo lo que habías planeado. Hay que volver atrás y rediseñar la disposición de los elementos estructurales. Entonces, no sé, fíjense todo lo que vengo hablando, ya no pasamos ni 10 diapositivas y estamos empezando a hablar de estructuras. Así que fíjense todo lo que hay para aprender. Está bueno, porque esto les permite a ustedes tomar decisiones en la obra de una manera alucinante. Fíjense el dibujito de la derecha arriba, lo que muestra es como si fuera una losa de vigueta a la cual le sacaron el molón. Si ustedes sacan el molón, no pasa nada, absolutamente nada en lo que a estructuras se refiere. Lo que sí pasa es que se les complica un montón si quieren hacer cielo raso, aplicado y todo eso, que es el cielo raso que va pegado contra la losa. Por eso se utilizan estos molones. Pero no conforma ninguna pieza estructural. Lo que hace es sacar una masa de hormigón que generaría un aumento del costo y un gran aumento del peso propio
y lo llena con hueco, con aire y un poquito de cerámica, que ni siquiera es una cerámica muy prolija, bastante chancha. Entonces su costo de producción no es tan elevado. Por lo tanto, estoy reemplazando lo que podría ser en una losa maciza todo un paquete de hormigón por hueco. Ese hueco a mí me permite disminuir su peso propio un montón. A ver, imagínense ustedes que están haciendo una plancha, los que hacen yoga, que están apoyando la punta de los pies en el piso, acostados, culito para arriba o boca abajo, y hacen una flexión de brazos y se quedan rectos. Los abdominales laburan un montón. No es lo mismo si son muy delgados o si son gorditos, o no es lo mismo si tienen sentada a su hermana encima o no la tienen sentada encima. El peso que está soportando la flexión de su cuerpo entre los pies y las manos es sumamente determinante de cuánto aguante, más allá del entrenamiento y todo. En el caso de las estructuras también, si yo pongo peso al cohete que no va a colaborar con resistir, más vale lo saco y dejo el hueco. Es lo que sucede con las viguetas. Hay todo un cálculo, los fabricantes, en la página web de este fabricante, que no pagó ningún chivo ni nada, pero yo lo busqué porque el primero que encontré, hay tres o cuatro fabricantes acá en la zona, de viguetas de muy buena calidad que los tipos te prestan el servicio a través de una web de calcular vos qué altura de losa, de capa de compresión, qué tipo de viguetas tenés que pedir, etcétera. Te van tirando los datos y vos pones la luz a cubrir, la carga que va a tener esa losa arriba, qué uso va a tener, eso determina la carga, bla, 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 y te dice, bueno, use tal tipo de vigueta, en este caso del dibujito que está ahí abajo, sugirió doble vigueta para reforzar la cantidad de acero, porque evidentemente estaba muy cargada, use molón de tal altura, porque vienen dos o tres alturas, el molón cerámico viene de 9,5, de 12,5 y de 16, antes venía de 18,5, para lograr mayor altura. Entonces, con la misma vigueta y una altura de 9 centímetros del ladrillo, yo constituyo una losa de 9 más 5, 14 centímetros de altura con una vigueta. Si a esa misma vigueta le pongo un ladrillo de 18 como venía antes, más los 5 me voy a 23. Entonces constituyo piezas que cubren la flexión con la misma vigueta de 23 centímetros de alto, o sea, mucho mayor que la de 14. Por lo tanto, la resistencia a la flexión de la losa con ladrillo alto es mucho mayor que la del ladrillo bajo, porque estoy separando la fuerza de tracción y compresión de la pieza flexionada como, ¿cuánto? 9 centímetros más. Por lo tanto, aumento la resistencia. Utilizando casi la misma cantidad de material, porque el hormigón que utilizo es el mismo, porque las viguetas son la misma, lo que varía es la altura del ladrillo cerámico. Un poquitito más de hormigón utilizo por la parte que se eleva en la losa más alta, pero prácticamente nada, no existe. Entonces, toda esta ingeniería de cálculo sencillamente te la tira el fabricante, por eso yo tomé esto, digamos. Ahí está la página web si quieren entrar a chusmear. Tensolite está en Río Segundo, hay otra fábrica que es premoldeado ruso, no se me ocurre otra, pero hay varias más acá en la zona. Digo, estas son fábricas absolutamente serias. Puede estar Don Carlos con muy buena voluntad, que en el garaje de la casa hace viguetas con no sé qué técnica y las mete en el corralón y el corralón te las vende más barata que las Tensolite o que las Russo o lo que fuera, pero la garantía estructural de eso es ninguna. Es como comprar cualquier cosa. No es que la marca define, que hay una institución, una empresa por detrás que te está dando la certeza y el respaldo técnico necesario. No es solo la forma visual lo que define la calidad de la vigueta, ¿no? Ténganlo presente porque hay quienes fabrican truchamente. Algo parecido pasa con el acero de construcción. Hago un comentario y seguimos. Me ha pasado un par de veces, sobre todo en época de crisis, que el acero aumentaba muchísimo. Hay básicamente una fábrica
argentina, que es Asindar, de acero de construcción, monopolio para variar en Argentina como siempre. Y hay una fábrica muy importante de Brasil que importa según las épocas que importamos nosotros, digamos, acero de allá que es Gerdau se llama. Y son básicamente las dos eh, más reconocidas. Hay alguna otra marca, aceros bragados, por ejemplo, que acá en Córdoba no se ven mucho. Pero me ha tocado en épocas de crisis, les decía, donde todo subía mucho, que vos, si no le especificabas al proveedor, yo quiero acero de tal característica, no solo el diámetro, sino de tal marca, no me vendas este acero, si no preguntabas cuando hablabas por teléfono, mandabas el mail solicitando que te provean eso. Me ha llegado acero que estaba hecho acá en Ferreira, en la salida de Córdoba, la zona industrial, y que ni siquiera el proceso de fabricación estaba certificado por nadie, no tenían ni marca. Entonces vos cuando la varilla de acero que la ves y está hermosa, la agarrás con una grinfa para doblarla y darle la forma que tenés que darle para colocarla dentro del hormigón armado, se quebraba. Y cuando se quebraba era como si fuera un criollo de hojaldre. Eran láminas de acero que, claro, uno se daba cuenta que era acero eh, que no había sido, a ver, era acero reciclado, que no había sido bien fundido, que había sido pasado por los rodillos que le dan la forma, sin haber logrado la homogeneidad del material necesaria para que sea realmente una varilla de acero sólido. Entonces cuando lo doblaba chum, y se quebraba, tenía fragilidad por todos lados. Si vos haces una estructura con eso, nadie te garantiza que esa estructura sobreviva. Me pasó, tuve que devolver toda una partida de acero y decir, loco, me mandás el acero que responda a la norma mínimamente de esta marca o de esta otra marca, porque si no, estamos jodidísimos. Y claro, el corralón te lleva. Si vos no te avivás, no estás metiendo un poco la mano, ensuciándote y listo, el contratista, el proveedor muchas veces ni te dice, el proveedor no se hace cargo, él entregó, te facturó acero de construcción, que se lo vendió Magoya, pasaron 5 años, eso se dañó toda la estructura, anda a encontrar a alguien que se haga cargo. Entonces, parte de nuestro laburo es también velar por eso, conocer qué acero es bueno, qué acero no es bueno y realmente hacerse cargo profesionalmente de lo que está haciendo. Por uno, por el cliente y porque todo funcione bien, simplemente. Bien, bueno, ahí hice como un zoom, estoy lejos de Pixar con las animaciones, ¿no? Pero lo que quería mostrar es el dibujito más grande para que vean que en la parte inferior de la vigueta está efectivamente los tres puntitos esos que son el acero. El otro puntito que tiene es un acero que hace falta por una cuestión del movimiento mercantil de la vigueta, que se la sube en camión, se la baja del camión, si en algún momento la dan vuelta y queda flexionada y no tiene esa varillita de acero, es probable que se quiebre la vigueta. Es más que nada constructivo y para darle movilidad sin mayor delicadeza. Y ahí tienen 13, que es el molón de ladrillo cerámico, y los 4 de la capita de compresión, que termina de constituir una losa de 17. Yo creo que en Córdoba molón de 13 no existe, así que no sé, por eso no lo mencioné. 12 y medio venía, pero ya no viene más. Bien, hay no solo estas dos losas, la losa maciza y la losa de vigueta, como forma de construir planos horizontales que cubren luces, trabajando a la flexión con hormigón armado. Lo vamos a pasar más o menos rápido, ya se va a ver más en detalle el día de mañana. Una es la losa casetonada en dos direcciones, que es la que ven en la foto superior izquierda, donde en esas láminas que ven de hormigón, que se llaman nervios, antes de hormigonar, se coloca, digamos, sobre el encofrado, que es esto que está a la derecha, dibujadito, son como unas cajas que ocupan el lugar que después de retirarla queda vacío. Entre esas cajas se ponen
cajas o casetones, en realidad el verdadero nombre es casetón. En la parte baja, o sea, sobre el encofrado, sobre el plano, se ponen las varillas de acero que determinó el cálculo. En general son dos varillas que van por cada nervio. Y después se hormigona, se saca el encofrado, se sacan los casetones y queda una losa muy bonita como esta, que es una losa de hormigón casetonada en dos direcciones, visto. Eso puede ser una cochera, algún lugar así, donde el hormigón queda visto como una estética propia decidida por el proyectista para el lugar. La que tienen abajo es una losa nervurada en una dirección, que es la más común en los edificios donde ustedes habitan en Nueva Córdoba. Si miran obras en construcción van a encontrar casi seguro eso. ¿Qué vemos ahí? El elemento vertical es la columna, el elemento horizontal que- que está apoyado en la columna, que es ancho de hormigón, es la viga que recibe la carga de los nervios, que son los más chiquititos en este sentido, que están apoyados a la vez en otra viga que se ve más atrás, que adentro tienen dos varillas de hierro, y lo que se ve blanco ahí son molones de telgopor que quedan perdidos. Se hace el encofrado, se colocan los telgopores con una dimensión según cálculo. En general también, por estándar ya universal, no es que haya una ley que lo determine así, ni una norma, pero por estándar en Córdoba usamos 50 centímetros de eje a eje de nervio. Entonces, vos pedís al que fabrica telgopor, mandame molones de 30 de alto, por ejemplo, de telgopor. Entonces haces el encofrado, pones los molones, el eje cada 50 centímetros ya viene casi que estándar, pones las varillas de acero, pones una malla sobre los molones, como se ve de alguna manera ahí, y después se hormigona. Entonces yo logro una losa que va a tener los 30 del molón más 5 de capa de compresión, o 7 a lo sumo puede ponerse de capa de compresión por sobre el molón, y logro una losa en una dirección, que los nervios apoyan en las vigas que están en este lado, que se ven ahí en la fotito, y la altura es de 35 centímetros. Entonces, ¿cuál es la virtud de estas losas con respecto a la de vigueta? Que al tener mayor altura puedo cubrir mayores luces. Al ser hecha más artesanalmente, en vez de ponerle dos hierritos del 10 en el nervio, puedo ponerle dos hierros del 16 o dos hierros del 20, según el cálculo y la luz de esa losa. Se irán modificando la armadura, la varilla de acero que se coloca previo al hormigonado, y voy a poder obtener muchas mayores luces a cubrir. Si vuelven a la planillita que ya al comienzo de la clase les decía cómo se cubren luces con los distintos materiales, van a encontrar que es adecuado cubrir luces con losas nervuradas y casetonadas en dos direcciones, mucho mayores que las losas de vigueta o que las losas macizas. Péguenle una repasada y van a encontrar. Y las dos fotos de la derecha son más o menos lo mismo que veníamos hablando. Casetones de plástico que vienen ahora, que se recuperan después para losas casetonadas en dos direcciones, y la otra son para losa casetonada en una dirección o nervurada, con moldes de chapa, que cuando uno tiene que hacer mucha cantidad de losas similares, es conveniente probablemente hacer moldes que uno los recupera después de cada hormigonada y los utiliza en la losa del piso siguiente. Por ahí las empresas que no disponen de capital o que van a hacer solo un edificio, les conviene usar molones de telgopor. Eh, es una de las variables que nos lleva a decidir, invierto en equipo para comprar y hacer molones de chapa, que los uso 20 veces, y me sale esa reutilización por 20 me sale más barato que comprar molones de telgopor. Entonces son análisis económicos los que determinan esta realidad, estas decisiones, ¿no? Bien, a esta altura podemos decir que están en juego la forma estructural que yo elijo, la luz que voy a cubrir y el material con el que lo voy a cubrir. Si bien hablamos de hormigón armado hasta ahora, ustedes saben que hay materiales como la madera o el acero, que también los mencionamos, que pueden ocupar ese lugar. La forma
no es solo una, ya lo vimos, hay perfiles doble T, hay secciones rectangulares, hay placas como las losas, y la luz a cubrir también me determina. Yo no puedo decir porque yo quiero una losa maciza y me la banco, cubrir una luz de 8 metros con una losa maciza, porque, a ver, posible quizás es posible, pero es absolutamente ineficiente. Va a ser una losa de un espesor así maciza, va a insumir un volumen de hormigón gigante y una cantidad de acero tremendamente grande para poder soportar su peso propio. Entonces, para cubrir luces así, yo tengo que optar con alguna otra forma estructural o material adecuado. Lo que vemos abajo son estructuras premoldeadas. Eh, en fábricas específicas se hacen, así como las viguetas, estructuras premoldeadas de longitudes muy grandes que tienen distintas formas. Los paneles, el que ven en el medio y como flotando en el cielo, es un panel pi, como la letra pi, ¿se dan cuenta? O el panel Y, que es una Y, que ¿cómo laburan esto? En los nervios tienen la armadura básicamente y la parte superior trabaja a compresión. Hay un concepto estructural que lo van a ver bien el año que viene, pero la parte superior no trabaja solo a compresión el ancho rigurosamente de la zona del nervio. Esa placa que hay arriba trabaja como una viga T, se llama, porque hay una formulita que yo ni siquiera la recuerdo ahora, pero eh, el ancho de hormigón que colabora a la compresión no es solo el ancho del nervio, eso se propaga según un cálculo y capaz que 10, 15 centímetros a los costados del ancho del nervio, toda esa placa de hormigón cuenta para la compresión. Entonces, estas disposiciones no son solo para lograr el plano donde yo trabajo arriba haciendo la cubierta o genero el entrepiso, si es habitable, sino que tiene un gollete estructural también. Y en el panel Y, más o menos la misma cosa. Yo tengo la patita de la Y, el paquete de armadura, y con este ángulo o B corta que se genera arriba, conduzco las aguas fácilmente hacia un lateral, como se ve ahí en la foto, y en los extremos tengo la mayor compresión que le dan la resistencia a la flexión a esa pieza. Si se fijan en la tercera foto, esos paneles Y están apoyados en una viga que, si lo quieren ver bien, busquen algún folleto, pero si no, ahí se percibe más o menos, o hagan un zoom. El lateral de la viga le da apoyo a los perfiles y conforma una U que a la vez es canaleta fluvial. Entonces esos perfiles tienen una pequeña pendiente y la fábrica lo que está haciendo es venderte un sistema casi completo. Eh, Te vende las columnas, te vende las vigas donde apoyan y te vende las vigas U que a la vez son canal pluvial donde vuelca el agua del techo. Entonces lo único que tenés que hacer vos una vez que montás un techo de esto es sellar la junta entre panel y panel y queda un techo prácticamente terminado. Claro, no tiene una alta calidad en cuanto a comportamiento térmico, pero el uso de esto es para galpones, establecimientos donde quizás no tienen cerramientos laterales totalmente ciegos y se pueden ventilar muy bien y te permite un recurso fácil y rápido de montar, con grandes luces. Alguna vez yo hice una obra con paneles, eran paneles Y, creo que eran Y, 25 metros de luz. Y realmente vos decís qué loco, porque o lo haces con una estructura metálica que lleva mucho tiempo de elaborar, o lo haces de esta manera. Y lo que a mí me volvió loco es que armamos toda la estructura, obviamente hay muy buen asesoramiento técnico de la fábrica, se hacen unos, la fundación, los cimientos, son unos, eh, como si fueran una concavidad de hormigón con mucha armadura, con todo un cálculo, donde vienen los tipos, plantan la columna con una grúa, la ponen a plomo,
se hormigona, queda ajustadita, al día siguiente vienen tú con una grúa, ponen las vigas y al otro día vienen todos paneles de 25 metros en un camión gigante, lo bajan con la grúa y en 2 o 3 días tenés techado, no sé, 500 metros o 600, 700 metros cubiertos, terminado. Queda revocar, pintar, poner las aberturas y entregarle la llave al dueño. Está buenísimo porque es una alternativa muy veloz. Esa es una de las virtudes de los premoldeados. Bien, este dibujito que está ahí a la derecha arriba lo vamos a ver ahora. Ahí íbamos. Pero veo que me faltan los paneles premoldeados. Bueno, no importa. El tema es el siguiente. Creo que ya quedó claro que en la flexión hay un cordón comprimido, un cordón traccionado. El cordón superior se comprime en la flexión normal, el cordón inferior se tracciona. Todo lo que está al medio está ocioso, digamos. Como mal dije, para que se me ofendan los santiagueños. Eh, entonces, el conocimiento de esta especificidad de fuerzas en distintos sectores nos permite jugar con las geometrías estructurales. Lo que ven arriba en la mayor escala es una viga de cordones paralelos, se llama, metálica, conformada por perfiles ángulos contrapuestos, triangulada. ¿Por qué triangulada? Porque yo lo que necesito es tener un cordón que se comprima, un cordón que se traccione y que estén vinculados entre sí de una manera sólida, absolutamente rígida. Ocurre que con las piezas que genero triángulos, un poco que me botoneo en el práctico, pero ya lo van a ver bien más adelante, eh, logro algo que parece casi mágico. A ver, si yo genero un triángulo con piezas rígidas, como estas de acero, le pongo un bulón en cada vértice. Para deformar ese triángulo, lo que yo tengo que lograr es que se rompa uno de los vínculos entre las piezas, uno de los bulones, o que se deforme o rompa uno de los lados del triángulo. Hagan la prueba, si no. Lo van a hacer en el práctico, quédense tranquilos, no gasten energía ahora, ¿no? Pero el triángulo es una figura geométrica que constituida con materiales estructurales es indeformable salvo que se rompa. Entonces yo genero como calculista triangulitos que separan el cordón traccionado y el comprimido y estoy ya no restando un poco de material del centro de la pieza donde está el eje neutro y todo eso, sino que estoy quitando la grandísima parte del material inútil. Pongo donde está la tracción un montón de material, donde está la compresión otro montón de material y en el medio casi nada. Triangulo. Y esas son las vigas que ven ustedes en tantos galpones y lugares que han recorrido en la vida. Entonces, triangular piezas flexionadas es un gran beneficio para la humanidad, el ambiente, la economía y la estabilidad estructural. Otro recurso posible es la segunda pieza que tienen ahí, que aunque no esté triangulado, logra rigidez tal entre el cordón superior e inferior que permite que eso trabaje a flexión. La otra pieza es el perfil doble T, que en la escala de lo que estamos haciendo funciona. Vienen perfiles doble T, yo usé hasta 30, de 30 a 35 centímetros. Hay que pelearla para conseguirlo. Acá en Córdoba capaz que no se consigue, pero hay en el mercado. Lo habitual es que uno use perfiles de 10, 12, 14, hasta del 20 centímetros de alto. Eh, Porque la escala de ese tipo de piezas te permite usar un perfil. Si ya tenés que ir a perfiles mucho más grandes, se complica y uno salta a usar cualquiera de los otros dos modelos de vigas que les mostré recién. Y después el más chiquitito es un caño estructural. Para cubrir luces pequeñitas, uso un cañito estructural, sencillamente donde ya la eficiencia estructural no es tan importante porque las cargas son muy pequeñas. Bien, ¿cómo funciona esto? Yo triangulo, es lo que decía recién, genero articulaciones, que la articulación, insisto,
es ni más ni menos que un bulón, unos puntos de soldadura en el lugar donde se unen las piezas y genera un triángulo y una pieza absolutamente rígida e indeformable. En la otra viga, que es la llamada viga Vierendel, yo logro el buen funcionamiento del cordón superior e inferior a través del empotramiento de esas placas de acero que esas sí van perfectamente soldadas de un lado y del otro y logro un empotramiento. Entonces, acuérdense, el empotramiento no permite ningún grado de libertad ni de movimiento entre la pieza esa vertical que ven ahí y el cordón superior o el inferior. Si algo se tiene que deformar, no se va a deformar esa unión. Se va a deformar la pieza comprimida o traccionada, pero no se va a deformar la unión. Lograr eso significa mucho más esfuerzo constructivo. Lograr la articulación fija en una triangulación es un bulón, como les decía, o unos puntos de soldadura. Y ahí está la economía de uno y de otro. La diferencia está en una cuestión estética, en una cuestión de distintas búsquedas formales o estructurales. Hay veces que se utilizan, aunque sean más caras, vigas Vierendel por un recurso determinado. El típico caso de ejemplo que tenemos en Córdoba, que todo el mundo lo conoce, es el de los puentes que cruzan por sobre la plataforma de la terminal de colectivo vieja, acá en Córdoba. Cuando ustedes van por Boulevard San Juan y entran por la terminal, cruzan por sobre unos puentes y bajan a donde venden los boletos de bondi o a las plataformas. Esa viga o ese puente, me botoné solo, ¿no? Ese puente está constituido por dos vigas Vierendel en los laterales y con un piso y un techo que las articula. O sea, es como un tubo que sus dos laterales son vigas Vierendel, de hormigón armado. En ese caso es mucho más sencillo hacer vigas Vierendel de hormigón armado que hacer vigas trianguladas de hormigón armado, porque encofrar esa viga que ustedes les estoy mencionando es mucho más sencillo que encofrarlas si fueran trianguladas. Así que bueno, pasen, vayan, vean la terminal. Lamentablemente la virtualidad no los deja, pero busquen fotos, si no se acuerdan, y las van a ver. Para hacer eso, ¿ustedes creen que al flaco que las decidió hacer inventó en ese momento las vigas Vierendel? No, tenía conocimiento de estructura, de la capacidad de las vigas Vierendel, tenía un poco de vuelo para decir, bueno, yo pongo dos vigas que parecen los laterales de un puentecito que me dejan ver si el bondi se me va o no se me va, si salgo corriendo o no, pero lo utilizo como estructura. Bueno, esa es la creatividad necesaria que surge de el conocimiento de las estructuras rigurosamente. Esa terminal de colectivo de Córdoba donde participó el Gordo Fontán, que fue decano nuestro en los años 70 y vicedecano de vuelta ahora en los años 2000, 2004, 2007, algo así. Un gran personaje y amigote. Realmente para mí es un orgullo porque vos por donde le analices el techo también tiene un montón de componentes estructurales que realmente responden a un profundo conocimiento de las estructuras. Entiendo que la calculó la terminal el ingeniero Fushimi, que era un docente nuestro de la facultad también en algún momento. Yo lo supe conocer, pero cuando era estudiante, muy chiquito. Pero bueno, lo uso como ejemplo para que entiendan. Las estructuras no son solo para que no se caigan las cosas, son una herramienta creativa absolutamente válida, útil y necesaria. Bien, y seguimos viendo elenco de piezas que componen estructuras flexionadas. Ven vigas de cordones paralelos, esta azul arriba de unas pilastras de mampostería portante, o la sencilla cabreadita que se llama el triangulito triangulado en el interior, en el quincho de mi casa, cubierto con tejas,
que acoto, eso en pleno verano, no tiene ninguna aislación térmica, se calienta la teja y yo quiero comer el asado y si invito a mis amigos medio borrachines me va a salir muy caro por el calor que le da en la cabeza y lo apagan con vino. Entonces, es más conveniente gastar en aislación térmica en el techo ese antes de que el calor de la teja baje económicamente que pagarle el vino para sobrevivir ahí abajo si la sobremesa se hizo larga. Lo digo en chiste, pero el fenómeno es real. El calor, una vez que se calentó la teja a 80 grados, como que te sopla el dragón de Harry Potter en la nuca todo el tiempo. Después tenemos una estructura que se usó mucho en las estaciones de servicio, que se llama techo cala. Creo que hay una foto más adelante, que es chapa doblada, que al estar doblada y querer someterse, o al estar doblada y sometida a flexión, la parte de abajo de la chapa trabaja traccionándose y la de arriba trabaja comprimiéndose. Por lo tanto, también es parte del práctico que viene, nos damos cuenta de esa manera que una chapa que de por sí sola no resistiría entre dos apoyos, al plegarla de manera que haya zonas comprimidas y traccionadas bien separaditas, logramos una resistencia de la fricción muy grande. Otra estructura donde se ve columnas, una viga principal y vigas secundarias de perfiles doble T. Vemos nuevamente una losa de hormigón. Vemos perfiles en el centro que están bajando con una grúa, perfiles premoldeados pi. Otra estructura premoldeada abajo de esa y vemos una estructura de un rancho ambicioso, digamos, porque nunca he visto rancho en la realidad de dos pisos, pero es como, como un gran rancho esto, de paredes de adobe y vigas de quebracho achuelado. Es alguna construcción muy antigua donde se trabajó con madera natural, con alguna formita, fíjense que están una muy al ladito de la otra y eso debe estar cubierto con cañas o alguna maderita y barro arriba para terminar de cerrar el plano de uso. Todos trabajan en flexión, todos cubren una luz. Cada uno tiene su tecnología, su grado de eficiencia, su óptimo resultado para una cosa específica como lo ven ahí. No puedo hacer con quebracho las vigas azules, uno no reemplaza a otro, ni puedo hacer con perfiles doble T el quincho del asador de mi casa. Acá tiene las chapas que le mencionaba. La chapa sola, sin ningún pliegue, se dobla como un papel. Busco un papel, yo agarro un papel, lo apoyo acá y se cae de por sí. No hay forma de que resista la flexión. Si yo lo pliego, como en el caso de esta chapa, la chapa sinusoidal o la chapa romboidal, logro separar una zona comprimida de la traccionada y aumento la posibilidad de que eso resista a la flexión. Entonces genero piezas de alguna manera autoportantes en cuanto a la flexión. Y ahora vamos a un recreíto. Les digo que este teórico era mucho más largo y sigue después del recreo. Pero como me cansé tanto el otro día y ustedes me imagino que igual o más, vamos a cortar ahora y seguimos un rato más en el próximo videíto. Chao, gracias, que anden bien.